Bueno, Edo, cuéntanos un poco sobre el clima en Valencia. ¿Cómo es? Pues el clima en Valencia es bastante estable. La temperatura no suele cambiar mucho durante todo el año, pero obviamente en invierno es más fría. Por ejemplo, en invierno podemos tener más o menos 10 grados como mínimo, pero en la ciudad hay más o menos 15 grados. Y en verano, pues podemos llegar a 30, 35, algún día puede ser 40 grados, pero no suele ser lo normal. Lo normal es estar entre 20 y 30 grados. ¿Y en otoño llueve mucho? Al principio de septiembre suele llover bastante y luego también llueve bastante. En octubre o noviembre suele llover también mucho y, por supuesto, como dice el refrán, en abril aguas mil. ¿Y qué significa? Que en abril llueve mucho, Y es verdad. es verdad. Vale. ¿Y cuándo empieza el calor en Valencia? Los primeros días de calor llegan en marzo con las fallas. Es como empieza la primavera. Pero los días de calor, calor y cambiar la ropa por manga corta son a mediados de mayo. Vale. ¿Y cuándo hace frío? O sea, ¿cuál es el mes más frío en invierno en Valencia? Enero, porque además hay mucha humedad y con esa humedad pasas mucho frío. No importa tu ropa, la humedad entra en tu cuerpo. Bueno, Edo, cuéntanos un poco sobre el clima en Valencia. ¿Cómo es? Pues el clima en Valencia es bastante estable. La temperatura no suele cambiar mucho durante todo el año, pero obviamente en invierno es más fría. Por ejemplo, en invierno podemos tener más o menos 10 grados como mínimo, pero en la ciudad hay más o menos 15 grados. Y en verano, pues podemos llegar a 30, 35, algún día puede ser 40 grados, pero no suele ser lo normal. Lo normal es estar entre 20 y 30 grados. ¿Y en otoño llueve mucho? Al principio de septiembre suele llover bastante y luego también llueve bastante. En octubre o noviembre suele llover también mucho y, por supuesto, como dice el refrán, en abril aguas mil. ¿Y qué significa? Que en abril llueve mucho, Y es verdad. es verdad. Vale. ¿Y cuándo empieza el calor en Valencia? Los primeros días de calor llegan en marzo con las fallas. Es como empieza la primavera. Pero los días de calor, calor y cambiar la ropa por manga corta son a mediados de mayo. Vale. ¿Y cuándo hace frío? O sea, ¿cuál es el mes más frío en invierno en Valencia? Enero, porque además hay mucha humedad y con esa humedad pasas mucho frío. No importa tu ropa, la humedad entra en tu cuerpo. Bueno, Edu, cuéntanos un poco sobre el clima en Valencia. ¿Cómo es? Pues el clima en Valencia es bastante estable. La temperatura no suele cambiar mucho durante todo el año, pero obviamente en invierno es más fría. Por ejemplo, en invierno podemos tener más o menos 10 grados como mínimo,
pero en la ciudad hay más o menos 15 grados. Y en verano pues podemos llegar a 30, 35, algún día puede ser 40 grados, pero no suele ser lo normal. Lo normal es estar entre 20 y 30 grados. Y en otoño llueve mucho. Al principio de septiembre suele llover bastante y luego también llueve bastante en octubre o noviembre, suele llover también mucho. Y por supuesto, como dice el refrán, en abril aguas mil, ¿Y qué significa? que en abril llueve mucho. Y es verdad. Es verdad. Vale, ¿y cuándo empieza el calor en Valencia? Los primeros días de calor llegan en marzo con las fallas. Es como empieza la primavera. Pero los días de calor, calor y cambiar la ropa por manga corta son a mediados de mayo. Vale, ¿y cuándo hace frío? O sea, ¿cuál es el mes más frío en invierno en Valencia? Enero. Porque además hay mucha humedad. Y con esa humedad pasas mucho frío. No importa tu ropa. La humedad entra en tu cuerpo.